tema de esta noche es el ministerio del profeta y vamos a ocupar el capítulo 23 del libro de Jeremías. De entrada quiero hacerles saber que existe una separación o una diferencia, mejor dicho, entre el ministerio del profeta en el Antiguo Testamento y el ministerio del profeta en el Nuevo Testamento. Una de las grandes diferencias es que el profeta en el Antiguo Testamento oía la voz de Dios, recibía la inspiración, la revelación de parte de Dios y tenía un mensaje de confrontación, de desnudar a las personas, de señalar el pecado, de condenar al pueblo pecador. Y esa posición que él tenía, obviamente lo colocaba también en un lugar de respeto, de reconocimiento, aunque a la larga el pueblo de Israel terminaba aborreciendo a los profetas y hasta matándolos, porque lo que los profetas les hablaban no era nada agradable. Ahora en el Nuevo Testamento la Biblia dice que el Señor ha establecido 5 ministerios y dentro de esos ministerios se menciona y se repite el ministerio del profeta y se agregan otros que no estaban en función en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento vemos que la función del profeta se limita como a la iglesia, si es un ministerio de revelación, pero ya no se ocupa como para confrontar el pecado, ya no se ocupa como para avergonzar, revelar o declarar juicio, aunque un profeta que oye la voz de Dios sabe las cosas que Dios va a hacer y puede darlas a conocer. Pero la gran diferencia en el Nuevo Testamento es que ahora los que hemos nacido de nuevo podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Ya no necesitamos ir a buscar al vidente o al profeta para que Dios nos hable, porque Dios nos puede hablar por su Espíritu. La otra gran diferencia es que en el Nuevo Testamento ya tenemos la Biblia. Y en la Biblia está escrita, está registrada la voluntad de Dios. Y usted puede conocer el carácter de Dios, cómo Dios piensa, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pide, leyendo las Escrituras. Cosa que en el Antiguo Testamento no era posible. Así que ha habido un cambio en cuanto al ministerio, pero esta noche vamos a ocupar el capítulo 23 para establecer algunos principios relacionados con el ministerio profético y con la manera en que Dios se revela y a quienes Dios se revela. Pero vamos a comenzar a partir del verso 9. Dios levantaba a los profetas, el diablo levantaba falsos profetas. El diablo confundía a las personas y las personas preferían seguir a los falsos profetas porque el mensaje del falso profeta era más fácil de seguir. No conllevaba un mensaje de abstención o de prohibiciones, sino que más bien llevaba un mensaje de darles ánimo, de augurarles bienestar aunque estuvieran en pecado. Y obviamente ese mensaje era mucho más aceptable que el mensaje de alguien que les hablara de arrepentimiento. Lo mismo sucede de alguna manera ahora, e incluso algunas iglesias confunden el ministerio del profeta y dicen que todo pastor es un profeta, porque el profeta hablaba de parte de Dios y que los pastores hablamos de parte de Dios, hablamos la palabra de Dios. Y entonces hay iglesias donde los pastores acostumbran, usando todo el consejo de la palabra, señalar el pecado, corregir el pecado, amonestar a los creyentes, hacer ver las áreas de cambio de la vida personal. Y ese mensaje no es un mensaje muy agradable. Entonces existe otra corriente de pastores que solamente motivan a la gente, les hablan acerca de las bendiciones, halagan a las personas dándoles ánimo a seguir confiando, son motivadores profesionales y estas personas pues tienen multitudes siguiéndoles, porque nunca hay una confrontación, no hay una llamada de atención, no hay una reprensión y ese mensaje es más fácil de seguir. Yo creo que es algo simple de comprender. Yo lo he tenido la experiencia como pastor de que todo está bien entre usted y yo mientras no tenga que llamarle la atención sobre algo, porque ahí sí ya dejo de ser la buena persona que yo era. Ahí sí topamos. Todo estaba bonito, predica el hermano. No, el hermano sí, ¿verdad? Se va de aquí para allá. Pero una vez le tocó algo que tiene que ver con su vida o decisiones, y lo digo por la experiencia con muchos. O sea que lo estoy diciendo por varios, no solo por usted.
Porque cuando las cosas han venido a ese punto donde es necesario señalar un cambio, señalar la necesidad de una conducta que tiene que ser corregida, ahí se rompe la amistad, la relación, porque ya no hay reconocimiento de la autoridad, ya no hay un acuerdo conforme a la forma de manejar o de gobernar, y esos desacuerdos causan un distanciamiento. Y yo lo he experimentado con mucha gente, hasta que luego vuelve, ¿verdad?, otra vez el río a su lugar. Pero es una forma de ejemplificar lo que pasaba con los profetas. Bendito sea Dios que ahora no apedrean a los pastores, sino cada resentido conmigo fueran pedradas que me tiraran. Lo más que hacen es que guardan la distancia, pero a los profetas los mataban, a los profetas los apedreaban, porque la gente estaba en desacuerdo con su mensaje. Así que hay que saber que esto también era parte del ambiente en el Antiguo Testamento, y en este contexto vamos a examinar a partir del verso 9 lo que Dios revela a través del profeta Jeremías. Y esto es lo que dijo el Señor por medio de Jeremías: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Comencemos aclarando este concepto. Parecería imposible y sin sentido que Dios diga que su corazón está quebrantado dentro de él. Sería absurdo decir que Dios es el que está diciendo que él está como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino, porque luego se agrega la frase delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Luego en el verso 23 dice que la tierra está llena de adúlteros, por causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales se han secado, la carrera del pueblo fue mala, su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, y aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Tenemos que entender que el profeta se movía en este ambiente de inspiración divina, donde lo que el profeta hablaba personalmente se mezclaba con lo que Dios inspiraba. Muy interesante el pasaje para poder probarlo, porque el pasaje comienza con las palabras de Jeremías. Es Jeremías quien se siente aturdido, perturbado, inquietado. Es él quien confiesa que está como un ebrio delante de Jehová. Pero en el verso 11 es Jehová quien está dándole seguimiento a las palabras que habló el profeta en el verso 9. Y es Jehová quien dice que el profeta y el sacerdote son impíos, y en mi casa yo encontré su maldad, dice el Señor. ¿Cuántos están aquí esta noche? Primer punto que quiero probar es: el profeta hablaba desde su perspectiva, desde el punto de vista humano, pero él hablaba bajo la inspiración divina, de manera que los pensamientos humanos se mezclan con lo divino. Y esto es importante entenderlo para la profecía. Cuando usted profetiza, hay una mezcla de su entendimiento humano, de su percepción del ambiente, de la circunstancia. Se combina lo natural, lo humano, con lo divino. Y entonces viene una palabra inspirada por Dios, aplicada al ambiente terrenal. Desciende una palabra del cielo, una palabra espiritual, pero que va a ser explicada o hablada en un contexto natural. Así que vea cómo se combina aquí lo humano con lo divino. ¿Cuántos ya lo captaron? Jeremías comienza hablando diciendo que está como un ebrio, pero Dios termina interviniendo diciendo que él ha visto que en su casa el sacerdote y el profeta son impíos y que hay maldad en su casa. Mire, otra forma de probarlo es esto: Salmo 91. En el Salmo 91 se nos habla de que el que abriga al Altísimo, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted se detiene a leer el Salmo 91, se da cuenta que
David está hablando acerca de la bendición de estar bajo la protección de Dios. Pero de repente, si usted le presta atención a la escritura, hay un giro donde Dios interviene. De nuevo se mezcla lo humano con lo divino. Y hay un texto, hay un verso que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. David no puede hacer eso. Es Dios quien ahora está interviniendo en los pensamientos de David, porque la unción profética se manifiesta cuando alguien está en comunión con Dios. Por eso hemos cubierto ya el enfoque, la relación que hay entre la alabanza y la adoración y la profecía. La relación que hay entre la oración y la profecía. Porque en ese ambiente de comunión, donde el ser humano busca el rostro de Dios, donde el ser humano procura a través de la oración, a través de la meditación de la palabra, a través de estar en silencio delante de Dios, procura oír a Dios, que Dios va a manifestarse. Y entonces se va a dar esa fusión. Y vendrá la inspiración de Dios para hablar en un ambiente totalmente terrenal o humano. Así que espero que con ese ejemplo la cosa quede un poco más claro. Ahora, Dios comienza revelando la condición de pecado de los líderes espirituales en Israel. Y señala que hay maldición en la tierra, y de una manera directa el Señor menciona en el verso 10: la tierra está llena de adúlteros. O sea que había un pecado sexual abierto. Y en medio de ese ambiente de pecado sexual abierto, habían líderes espirituales, entre comillas, que estaban guiando al pueblo. Pero esos líderes eran impíos, eran perversos. Y entonces Dios, a través del profeta Jeremías, va a proferir un juicio sobre ellos. Verso 12: por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Mire, no sé si usted alguna vez se deslizó en lo oscuro, hermano. Se andaba en algún monte, en algún terreno, pero si es duro deslizarse, más terrible es deslizarse en lo oscuro. Y ya no digamos deslizarse y comenzar a rodar. Y Dios dice: su camino va a ser como resbaladeros en oscuridad. Van a ser empujados y van a caer en él, porque yo traeré el mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Ahora aparece el verdadero profeta confrontando a los profetas pecadores y advirtiéndole que el juicio viene de parte de Dios. Porque esa era como parte de las tareas fundamentales del profeta en el Antiguo Testamento: señalar el pecado y declarar juicio. Mucha gente tiene temor del ministerio profético en el Nuevo Testamento, porque viven con esa idea de que el profeta va a desnudarlos, el profeta va a exhibir su pecado. Pero ya no vemos esa manifestación, ya no lo vemos con ese propósito el ministerio del profeta en el Nuevo Testamento, aunque sí es parte de la revelación, aunque sí Dios puede a través de los dones traer una información, traer una inspiración de algo que está pasando y hablar juicio, pero en su mayoría esto era el propósito en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo ya no es tanto ese propósito, sino más bien edificar a la iglesia a través de revelar la voluntad de Dios. Pero aquí se nos habla de juicio. Verso 13: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Es Jehová quien sigue hablando en primera persona por medio del profeta Jeremías. Y está diciendo que los profetas, los líderes espirituales que habían en Samaria y en Jerusalén, eran impíos, dirigiendo a impíos, eran gente perversa, y por eso no confrontaban al pueblo para que se apartaran de su maldad. Y él los compara con Sodoma y Gomorra. Y hermanos, Sodoma y Gomorra fueron naciones que llevaron al colmo la maldad. Y por eso Dios trajo juicio. Y Dios los está comparando con Sodoma y Gomorra. O sea que había tanta maldad, tanta perversión, tanta falsedad, tanto pecado sexual,
Era un solo desorden la nación de Israel a estas alturas de la historia. Había pecado abiertamente. Y dentro de ese pecado, los profetas se habían desviado tanto que algunos profetizaban en nombre de Baal. Ya no profetizaban en nombre de Jehová, sino que profetizaban en el nombre de los Baales. Y el Señor habla acerca del juicio. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí, yo les hago comer ajenjos, les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Mire el señalamiento que Dios hace, hermano. Está diciendo que los profetas son los más grandes hipócritas. Y el origen de la hipocresía, ¿por qué? Porque ellos conocían la ley de Dios, conocían al Dios vivo, conocían la voluntad de Dios, y conociendo la voluntad de Dios vivían de otra manera y permitían que el pueblo viviera de esa manera y no lo confrontaran. Ahora, eso obviamente traía beneficios, de nuevo aplicándolo bajo el enfoque pastoral, hermano. Hay pastores que no van a confrontar a la gente jamás, porque la gente se va a ir, la gente se va a ofender, la gente va a dejar de dar su dinero. Pero el problema es que Dios luego va a traer juicio sobre aquellos que no cumplan su responsabilidad. Bajémoslo al nivel suyo. Voy a dejar a un lado el enfoque espiritual. Bajémoslo al nivel familiar, al nivel paternal. Aquel padre que por no estar con problemas deja de estorbar a sus hijos, deja de corregirlos o de disciplinarlos solo por estar tranquilo, pero sabe que su hijo está caminando en un camino de destrucción. O aquel padre que por causa de que su vida misma es un desorden, no puede reprender a su hijo que está viviendo una vida desordenada. El apóstol, el profeta está desarrollándose en ese ambiente y él va a ganarse el rechazo del pueblo. De igual manera que un pastor se gana el rechazo de la congregación a la cual le predica, cuando se habla de cambios, cuando se habla de compromiso, cuando se habla de entrega, cuando se habla de arrepentimiento. Pero hay que adoptar la actitud del apóstol, porque el apóstol Pablo dijo que él no procuraba agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y esa debe ser nuestra actitud en todo. Y examinar nuestra vida, nuestra fe, nuestra conducta, para ver si Dios nos aprueba o nos reprueba. Porque al final, hermanos, es importante obtener la aprobación de Dios. Hubo un hombre el año pasado de apellido Cooper, es un periodista, un hombre famosísimo, que salió del closet, se declaró homosexual. Y después de ese un montón de personas salieron también del closet, alabando al hombre porque había tenido el valor, el coraje de declarar que él era un homosexual. Y como es una persona muy influyente en los Estados Unidos, pues afectó a un montón de personas con la decisión que él tomó de exponerse y a declarar abiertamente que era homosexual. Pero si no me equivoco, este año o a finales de este año, una mujer se convirtió en cristiana. Una mujer influyente, una mujer también famosa en los Estados Unidos, en los medios, se convirtió a Cristo y ha adoptado una posición firme con un carácter tremendo, donde ella dice que le sale sobrando las críticas de sus compañeros, del ambiente en el que ella trabaja, de los medios, y a ella la están haciendo como famosa, voy a decirlo, aunque ese no es el propósito, porque ella es la autora de esta frase. Ella ha dicho que va a vivir con el propósito de agradar a Dios, aunque se gane el rechazo de los hombres, porque ya entendió que de nada le sirve obtener la aprobación de todos los hombres si Dios la rechaza. Y eso lo están como repitiendo y repitiendo para poderlo poner como un modelo de la actitud cristiana. Tenemos que tener esa posición, hermanos, de que Dios es el juez y Dios nos va a juzgar, y vivir conscientes de eso. Y al final no es lo mejor obtener los aplausos de los hombres, el reconocimiento, la admiración de los hombres, sino que la gloria sea dada por Dios. Porque a usted, a mí, los demás nos pueden tener como buenas personas, como buenos cristianos, pero ¿qué dice Dios? Eso es lo más importante. O al otro lado, las personas lo pueden tener como un mal cristiano, usted no es nada, pero si Dios dice que usted es,
sale sobrando lo que la gente diga. Así que de cualquier manera el enfoque es la relación con Dios. Y Jeremías se tuvo que mover en ese ambiente, donde él tuvo que enfrentar la oposición del pueblo. Tuvo que señalar a los demás como hipócritas y él quedaba como sincero. Él quedaba en una posición como particular, como que si él sí era el verdadero profeta de Dios. Imagínense qué tremendo cuando a nivel doctrinal, hermano, es necesario señalar doctrinas, señalar cómo se ha leudado la sana doctrina y señalar que se están haciendo cosas dentro de la iglesia que no tienen que ser hechas. Entonces viene el juicio de los hombres y viene el juicio de Dios. Y por eso tenemos que apegarnos para hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso recuerdo que un día le decía a la congregación en general que era importante que cada miembro de la iglesia desarrollara conciencia personal. Y que no vinieran a mí diciéndome, pastor, ¿y por qué no ponemos árbol como ponen allá? Pastor, ¿y por qué las hermanas no se pueden vestir deshonestamente? Pastor, ¿y por qué no hacemos música de esta y la otra? No me venga comparando con nadie más, ni me venga pidiendo que hagamos las cosas de otra manera, porque tenemos que hacerlas a la manera de lo que está escrito, en el decoro, en el temor, en la prudencia. Porque yo he aprendido, hermano, en los años que tengo de ser cristiano, que es mejor ser conservador que liberal. Es mejor ser republicano que demócrata. No, es mejor ser cristiano que demócrata. Amén. Entonces, pero el creyente tiene que tener la convicción de por qué no hacemos lo que no hacemos en esta iglesia. ¿Por qué no corremos con el mundo con respecto a la música? ¿Por qué no corremos con el mundo con respecto a las modas? ¿Por qué no corremos con el mundo con respecto a las celebraciones, que el día del amor, ¿verdad? Y que ponemos angelitos colgados y flechitas aquí, corazoncitos, y que el árbol de Navidad y que el día de Reyes. Tiene que tener convicción, y la convicción tiene que ser lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso va a traer el señalamiento, la crítica, pero nosotros tenemos que ser movidos por el temor a Dios y por lo que la palabra dice, en lugar de lo que es la corriente del mundo y lo que la gente o aún el pueblo cristiano dice. Dios determina juicio entonces para los hipócritas. Verso 16, Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Dios está advirtiendo al pueblo que vive en pecado, que tiene líderes que viven en pecado, por medio de Jeremías, que le tocó vivir en un ambiente de persecución, de rechazo, de opresión. Recuerde que tuvimos un estudio sobre Jeremías el año pasado, y a Jeremías lo maltrataron. Porque qué terrible el ministerio y el tiempo que le tocó a Jeremías vivir. Oponerse a todos y proclamar juicio y experimentar el rechazo y el maltrato de todo el pueblo, porque solo él hablaba la palabra de Jehová y todos los demás hablaban mentiras, pero esas mentiras que hablaban eran agradables para el pueblo. Así que el pueblo prefería oír mentiras. Y es así que tenemos ahora que tener también el criterio, la capacidad de darnos cuenta que hay grandes movimientos cristianos donde la gente lo que está siguiendo es un mensaje motivador y no el mensaje de Cristo. Lo que están oyendo son palabras de ánimo, de prosperidad, de bendición, pero no están hablando acerca de conversión. No se está hablando acerca de seguir al Señor, de negación, de esfuerzo. El mensaje de Jesús no aparece. Jesús dijo que el que perdiera su vida por causa de él, la hallaría. Pero que muchos que disfrutaran su vida la iban a perder. Pero ese mensaje no está en la vida o en el ministerio de muchos famosos, porque es un mensaje diferente. A Jeremías le tocó vivir en ese ambiente donde solo él hablaba la verdad.
y tuvo que ir en contra de la corriente. Y tiene que declararle al pueblo que Dios le ha dicho que ya no oigan a esos profetas. Es como que yo le dijera a usted literalmente y por nombre: hermano, ya no escuche mensajes del pastor fulano, de fulano, de fulano. Porque no lo van a bendecir, no lo van a edificar, lo van a entretener, pero no lo van a hacer crecer espiritualmente. A Jeremías le tocó confrontar al pueblo y señalar al resto de los profetas, pero Dios lo hace sobre este fundamento. Les están dando esperanzas vanas, les dice. Están hablando visión de su propio corazón, no ha salido de la boca del Señor. Están hablando paz, están hablando de que no le va a venir mal, no hay juicio. En otras palabras, características de los falsos profetas son que dan una esperanza falsa a aquellos que viven en el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y toda decisión incorrecta que tomamos va a traer consecuencias. Fíjese que la palabra pecado en realidad significa fallar en dar en el blanco, y el apóstol Pablo dice que toda injusticia es pecado. Y la palabra nos revela que la paga del pecado es muerte. Cada vez que fallamos en dar en el blanco, cada vez que cometemos una injusticia, se genera la ley espiritual de que va a haber muerte viniendo hacia el que cometió el pecado, hacia aquel que cometió la injusticia. Y por eso es necesario arrepentirse, detenerse y no continuar pecando, para no continuar atrayendo la muerte sobre nuestra vida. Ahora, cuando el pueblo está en pecado, Dios no va a levantar a un profeta para hablarle bendiciones. Dios lo que puede hacer, como lo hizo en el Antiguo Testamento, es, en el Antiguo Testamento, proclamar juicio, porque ya los había llamado al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento sería llamarlos hacia la conversión y hacia volverse a Él antes de que venga el juicio. Pero de cualquier manera, ninguna persona hablando de parte de Dios vendría a hablarle bendición a un pecador. ¿Se imagina usted, hermano, que por bolsearlo yo a usted, sabiendo que no es muy consagrado, muy dedicado, muy santo, yo le dije: tengo palabra de usted para el Señor? Porque el Señor me muestra que lo va a levantar y que el Señor lo va a poner muy en alto y que usted va a comenzar a experimentar un nivel de bendición material como usted nunca lo ha imaginado, y que Dios va a arreglar sus problemas y esto y lo otro. Y sabiendo yo y consciente de que no hay una vida muy ordenada, una vida de consagración, sería un pecado de mi parte el darle ánimo, sería una gran falsedad de mi parte presumir de que estoy hablando de parte de Dios sobre alguien que no está en oración, no está buscando de Dios, no está comprometido, sino que muestra una vida carnal. Claro que estoy hablando de alguien que no está aquí, ¿verdad? No estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Sino que es alguien que está viviendo desordenadamente, que se oye, que dicen, que han dicho, que han visto, y todavía voy a venir yo a hablar bendición y bien y prosperidad de parte de Dios. Sería un gran atrevimiento, hermano. Y estos profetas hacían eso, se atrevían a decir que Dios decía que venían bendiciones. ¿Por qué? Porque ellos probablemente eran movidos por intereses personales, intereses económicos, intereses de bienestar. Pero me llama la atención el hecho, y aquí es donde tenemos que irlo aplicando en nuestra vida, que el Señor dice: hablan visión de su propio corazón. O sea que hay gente, hermano, que puede hablar cosas imaginadas por ellos. Y aquí tenemos que entender que uno puede recibir de Dios una revelación, una inspiración sobre algo. Uno puede imaginarse algo, o el diablo puede traer un engaño. Y el creyente, como vamos a ver, la clave más adelante es estar en los secretos de Jehová. Tiene que aprender a discernir esas tres cosas. Iba yo un día para ir para el banco, cerca de por aquí, 3 cuadras, y me sale al paso un hermano. Pastor, me dijo. Ya me detuve. Hola, hermano. Nos saludamos, pero rápidamente se transformó en una persona espiritual. Hermano, me dijo, el Señor me está mostrando, me dijo, que usted está enfermo, me dijo. El Señor me está mostrando, me dijo, que Él va a venir con poder, me dijo, sanándolo, tocándolo, bendiciéndolo.
Y yo dejé que terminara su acto, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Al final, cuando él terminó de hablar, le digo yo, ¿y de qué estoy enfermo, hermano? Le digo, porque yo no siento, ni sé, ni me doy cuenta, le dije, de qué estoy enfermo. No, y solo el Señor y usted sabe, me dijo. No es que yo no sé, le digo, entonces como usted es el profeta, usted tiene que saber. Ah, no, me dijo, ya va usted, me dijo. Por eso dejé de ir al CEN, me dijo. Porque había venido, aquí me había conocido. Por eso dejé de ir al CEN, dijo. Porque ahí tienen mucha palabra, me dijo. Pero no tienen sensibilidad al espíritu, me dijo. Mire, hermano, cuando usted se encuentre con gente de ese calibre, te tiene que saber qué hablar. Y le digo yo, ¿sabe una cosa? Le digo yo, usted no está hablando por el Espíritu de Dios. Porque ni estoy enfermo, ni el Señor ha venido sanándome, ni tocándome, como usted me lo acaba de decirle. Y esa palabra que usted está hablando es una palabra mentirosa. O es suya o es del diablo. Ay, si lo toqué, hermano. No, hermano Cornejo, me dijo. Tenga cuidado de blasfemar contra el Espíritu, me dijo. Tenga temor. No, yo tengo temor del Señor. Pero las mentiras que usted está hablando, le dije yo, no le dije yo. Porque usted va a seguir engañando a otras personas y va a ir con el pretexto de que está recibiendo de Dios, hablando con otra gente, engañando a otra gente y presumiendo de que usted está recibiendo una revelación. Y yo le digo ahora, en el nombre del Señor, eso no es de Dios. Vaya, pues, me dijo, está bueno. Y así, un poco más la gana. Está bueno, pues, me dijo. Ay, a veces al rato nos vemos, adiós, me dijo. Ya, hasta sin Dios le bendiga, pues, fíjese. Hermano, hay gente que se atreve a hablar. Ahora, dentro del enfoque que tenemos que aprender es, Dios dice, hablan visión de su propio corazón. El creyente tiene que aprender a discernir cuando Dios lo está inspirando para hablar algo, cuando es su propia imaginación y hasta cuando es el diablo el que lo está impulsando. Así como el diablo nos tienta para pecar, así como el diablo puso en Judas que traicionara al Señor, así como el diablo llenó el corazón de Ananías para que mintiera, el diablo va a movernos. Alguien dice amén. Si usted se lo deja. Porque el diablo aún usó a Pedro. Y se usó a Pedro, hermano, que había recibido la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo no va a venir el enemigo a minar nuestra mente y a confundirnos? Entonces tenemos que, a través de la palabra y de la comunión con Dios, aprender a discernir la voz de Dios. Nuestros propios pensamientos llenos por nuestra envidia, celos, lo que sabemos de otros, malestares, raicitas de amargura que hay por ahí, lo que hemos conocido en lo natural, que hace que suban pensamientos, pero que son nuestros pensamientos, son de nuestro corazón. Y lo que viene del enemigo. Mire, si hemos aprendido que la profecía es para edificación, exhortación y consolación, entonces sabemos que ninguna palabra profética va a ser para hablar de juicio, para traer maldición, para traer temor. Hubo una hermana también que vino acá a la iglesia a estudiar hace muchos años. Ya la habíamos conocido antes con mi esposa porque en una reunión de pastores ella acostumbraba a profetizar. Y era bien extraña la forma en que ella profetizaba porque decía unas cosas todas raras. Un día dijo una profecía como esta: y el Señor dice, aquí que vengo con bendición, y yo vengo regalando refris, vengo regalando cocinas, vengo regalando, y se puede regalar un montón de cosas. Hoy equipamos la casa, hoy sí. Cualquier ingenuo, hermano, puede decir esa palabra es para mí porque está orando por un televisor de 55 pulgadas. El Señor me ha contestado, mi plasma, mi LED, mi pantalla. Ay, gracias. Señor bendito. Vino a estudiar porque la tratamos de atraer, tratamos de convencer. Vino a estudiar. Vino como 2, 3, 4 sábados. Al final de las clases, un sábado, mi pastor, quiero hablar con usted. Sí, hermano, me senté. Dígame. Esta experiencia fue antes de la otra que le conté. Dice el Señor, me dijo, mano levantada así. Dice el Señor, me dijo, que lo viene sanando del coxis. Dice el Señor, me dijo, que su espíritu lo está sanando ahora mismo y que usted está sintiendo su poder. Y dice el Señor que Él va a tratar con usted. La detuve, hermano. Porque yo me puse a pensar,
¿y por qué planeta queda mi coxis? Que yo no estoy sintiendo nada. Y entonces la medio dejé hablar y le digo, hermana, le digo yo, lo que me está diciendo no es de Dios, le dije yo. Así como un poco avergonzada, un poco humillada, me dijo, ¿por qué dice eso? Me dijo, porque yo no he estado enfermo del coxis. Yo sí ya sabía que el coxis es la última vértebra de la columna, la colita, donde le cortaron la colita a Adán. Entonces le digo yo no he estado enfermo del coxis, ni he sentido sanidad del coxis ahorita. Lo que usted me está diciendo no es de Dios. Y yo ya sabía por experiencia de situaciones con ella anteriores que más bien era un espíritu de error. Y le digo yo, me temo que lo que usted está hablando, no solamente le aseguro que no es de Dios, es de un espíritu de error. No, me dijo, ¿cómo va a creerme? ¿Cómo se pone usted a pensar? Me dijo. Hablemos, le dije yo, hablemos. Dígame usted, le dije. Y comencé a platicar con ella, a interrogar, ¿desde cuándo usted recibe estas revelaciones? Desde hace tantos años. Y mucha gente ha recibido sanidades y mucha gente ha sido bendecida. ¿Y cómo sabe usted, le digo yo, que es de Dios realmente? Porque a veces yo a usted la he oído profetizar enfermedades y juicios. Y la profecía no es para eso. ¿Cómo usted sabe? Mire, me dijo, ya en el trato que Dios tiene conmigo, yo he tenido esta experiencia. Dios me da mucha palabra. Y cuando Dios me da una palabra y yo no la hablo a la persona, el Señor me postra en cama. Ahí está, le dije yo, ese no es Dios. Dios no la va a enfermar a usted por desobediente. No hay una base en la palabra donde podamos encontrar que Dios va a castigarla. No, usted puede contristar al Espíritu si fuera el Espíritu Santo. Pero el Espíritu va a tratar de convencerla, de revelarse a su vida. Pero Dios no me dijo. Es que si yo le digo a alguien que Dios trae juicio y enfermedad y yo no doy esa palabra porque me da miedo, Dios me da a mí ese juicio y esa enfermedad. No, hermana, usted está engañada. ¿Quién le ha enseñado a usted eso? Eso no está en la palabra, eso no es la voluntad de Dios. Entonces ella sintió que había un gran tope conmigo y me dijo esto. Mire, me dijo, cuando Dios me dio la palabra, yo no se la quería dar. Porque yo sabía que porque usted sabe mucho, no me la iba a recibir, me dijo. Entonces usted ya sabía, le digo yo. Y a pesar de eso, se supone que Dios también ya sabía, y a pesar de eso, Dios le manda que me dé la palabra. ¿No le parece que está absurdo? Que Dios quiere guiarme, pero Dios ya sabe que no me voy a dejar guiar, y hace que usted se exponga a que yo la rechace. No, hermana, usted está equivocada, necesitamos hablarle. Y yo le voy a pedir que siga viniendo porque va a aprender la palabra de Dios y va a conocer sobre la voluntad de Dios. Porque ese espíritu no es de Dios. Ya no volvió. Entonces lo que puedo establecer en este punto es que Dios dice, hablan visión de su propio corazón. Andan tras la obstinación de su corazón. Así que tenemos que separar lo que viene de Dios, lo que sube de nuestro corazón y lo que el diablo puede revelar a nuestra vida. Y aquí viene la clave, hermano. La clave para poder conocer. Y voy a irme deteniendo y vamos a continuar el próximo martes. Mire cuál es la clave para poder reconocer a Dios. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Mire, hermano, o sea que la palabra de Dios se puede ver. Sí, porque cuando alguien está en la presencia de Dios, en lo secreto de Dios, Dios puede revelarse. Y aunque en lo natural la palabra se oye, cuando la palabra es revelada, Dios puede traer una revelación a través de una visión. Entonces Dios mismo pregunta, ¿quién de todos esos profetas estuvo conmigo en comunión, escuchándome a mí hablar, para que se atrevan a decir, así ha dicho Jehová? Porque no han estado en mi secreto, dice el Señor. ¿Quién estuvo conmigo para poder ver y oír mi palabra? Luego un detalle más que es importante, que comience con lo natural. Yo ya le he dicho, usted no puede aprender nada dormido. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es necesario estar atentos a la palabra de Dios. Mire, hermano, yo tengo la convicción que cada vez que nos reunimos, cada vez que yo estoy en una reunión, en un culto, cada vez que estamos como congregación reunidos con el propósito de adorar a Dios o de meditar en la palabra, Dios va a edificarnos con su palabra.
Dios va a inquietar su espíritu con una porción de su palabra. Dios va a aplicar por su espíritu su palabra en nuestra vida. Y eso es lo que se pierde la gente inconstante. Se pierden el que Dios esté aplicando la palabra, sustentándolo, sosteniéndolo y ayudándoles a avanzar, a que su fe crezca, a que continúen luchando, perseverando, a que continúen conquistando y poseyendo las promesas. Pero aquí está la clave, hermano. Para poder discernir, para poder entender qué es de Dios, qué es mío, qué es del diablo, tenemos que estar en el secreto. El día domingo tomamos un tiempo pequeño que solamente es una muestra, lo hemos hecho antes. Es parte de lo que usted tiene que hacer. Sentarse, leer la palabra y mientras lee la palabra, detenerse en aquellas escrituras que lo inquietan a adorar a Dios, darle gracias a Dios, meditar en la palabra, detenerse en ella para que aquellos textos que le inquietan sean la base para orar. Y usted ora sobre esos textos. Encuentra promesa, usted se apropia de ella. Encuentra una palabra de bendición para su vida. Padre, gracias, porque esto es una verdad sobre mi vida. Encuentra un pensamiento que lo confronta, que lo señala. Señor, perdóname y ayúdame. Usted está meditando en la palabra y usted está en comunión con Dios. Y en ese acto sencillo pero espiritual, Dios puede hablar a su vida. Dios puede ministrarle, fortalecerle, bendecirle. Amén. Y a veces, hermano, mientras usted lee la palabra, usted puede encontrar un verso, sobre todo si lo hace en la mañana, que ese verso lo va a bendecir todo el día. Una promesa, una palabra de Dios que lo va a sostener a algo así poderoso que sobresale de todo lo que usted ha leído. Y usted va a poder permanecer conectado con el reino, conectado con lo espiritual. Versos 19 y 20 y terminamos. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. El Señor continúa hablando acerca de la comunión en los siguientes textos, pero yo quiero terminar por causa del tiempo. Y el Señor lo que está diciendo es que solamente al estar en su secreto se puede ver y oír la palabra, pero que hay una responsabilidad individual, personal, y es estar atento a la palabra. Yo creo habérselo dicho más de alguna vez. Mientras yo lo voy guiando en las escrituras, mientras yo voy exponiéndole, compartiéndole mis experiencias, mi entendimiento, lo que otros me han dado, usted aprenda a oír lo que Dios le está diciendo. Mientras yo hablo, aprenda a escuchar a Dios. Esté atento a lo que Dios puede hablarle, porque una palabra de Dios cambia nuestra vida. Ante la palabra de Dios fueron creadas las cosas. A una palabra del Señor la tempestad se detuvo. A una palabra del Señor Lázaro se levantó. A una palabra del Señor los enfermos fueron sanados. A una palabra del Señor los endemoniados fueron libertados. A una palabra de Dios usted puede encontrar su bendición y su respuesta. Pero su responsabilidad es estar atento. Amén. Así que ya no sigamos con esa historia de que el que duerme tiene que despertar al que duerme, porque cada quien se duerme de su propia voluntad, cuando de su propia debilidad es atraído y seducido. Así vamos a establecer la palabra. Amén. Entiende el texto parafraseado, ¿verdad? Bueno, póngase de pie, nos despedimos esta noche. Continuaremos el próximo martes enfocados en esto del secreto de Jehová y aprendiendo un poco más acerca de la separación entre una cosa y la otra. Amén. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios. Hemos adorado esta noche un poco de tiempo, un tiempo corto por causa de la necesidad de irnos. Pero démosle gracias ahora y bendigamos su nombre. Padre, gracias por las fuerzas. Gracias porque podemos ponernos en pie. Porque podemos levantar nuestras manos, levantar nuestra voz. Porque podemos acercarnos a ti. Padre, gracias por la sangre de Jesús, por el camino que fue abierto para nosotros.
Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero